Precision Motors no era solo un taller, era un santuario de metal y cristal, un templo dedicado a los dioses de la velocidad y el lujo. Ubicado en un distrito industrial anónimo, su discreta fachada ocultaba un universo donde el aire olía a cuero italiano, aceite de alto rendimiento y la embriagadora fragancia del poder financiero. Adentro, superdeportivos de edición limitada descansaban sobre pisos de epoxi pulido, reflejando las luces LED como joyas en un estuche. La clientela estaba compuesta por multimillonarios, coleccionistas y la realeza del petróleo, hombres que no preguntaban el precio. El ambiente estaba cargado de una arrogancia profesional, una confianza inquebrantable de los mecánicos e ingenieros que se consideraban los mejores del mundo, los únicos dignos de tocar aquellas obras de arte motorizadas que llegaban allí para ser reverenciadas y reparadas. En ese universo de testosterona y poder, una figura silenciosa se movía casi como un fantasma. Lía, una niña de 12 años, de apariencia frágil y ojos que parecían contener la sabiduría de galaxias lejanas. Con sus grandes auriculares, casi siempre cubriendo sus oídos, se sentaba en un rincón, lejos de las conversaciones ruidosas y las demostraciones de ego. Para los empleados de Precision Motors, ella era solo la hija rara de Jorge, el conserje, una presencia peculiar e insignificante que pasaba las tardes después de la escuela observando los motores con una intensidad que rozaba lo extraño. No entendían su silencio, ni la forma en que sus dedos tamborileaban en el aire como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible que solo ella podía oír, una presencia disonante en la sinfonía de la perfección mecánica. Jorge, su padre, era un hombre de pocas palabras y de una bondad inmensa. Cumplía sus tareas con una dignidad silenciosa, limpiando las manchas de aceite que los genios de la mecánica dejaban atrás. Su mayor objetivo en la vida era crear un capullo de seguridad para Lía, protegiéndola de un mundo que rara vez se esforzaba por comprenderla. Esta historia te romperá el corazón y lo reconstruirá, pero para seguir contando relatos como el de Lía, necesitamos tu ayuda. Tenemos la meta de llegar a los 1000 suscriptores y cada suscripción es un voto de apoyo para los héroes anónimos. Por favor, suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo para que sintamos tu energía. No esperes al final, tu apoyo ahora es crucial. Los auriculares de Lía no eran una barrera para el mundo, sino un filtro. Apagaban la estridencia de las voces humanas, los ruidos caóticos e impredecibles que la abrumaban, permitiéndole concentrarse en los sonidos que realmente importaban. La respiración rítmica de un motor V12 en ralentí, el zumbido sutil de un alternador, el clic preciso de una válvula al cerrarse. El mundo para Lía era un tapiz de frecuencias y vibraciones. Mientras otros veían solo metal y engranajes, ella percibía el alma de las máquinas, sus alegrías y, principalmente, sus dolores. No necesitaba manuales ni diagramas complejos. Los motores le hablaban en un lenguaje propio, una comunicación pura y lógica que tenía mucho más sentido que las complejidades de la interacción social que la confundían y la agotaban. Su extraordinaria habilidad era una forma rara de sinestesia mecánica. Lía no solo oía los sonidos, los sentía y los veía. El rugido de un motor sano se manifestaba en su mente como una luz azul constante y cálida. Un fallo en el encendido, por otro lado, surgía como un pulso irregular de color rojo, frío y puntiagudo. Podía sentir la vibración de un rodamiento desgastado a través de las suelas de sus zapatos, una disonancia en la armonía perfecta que debería existir. Esta percepción sensorial única era su don y su secreto, una conexión profunda e íntima con el mundo mecánico que la aislaba aún más del mundo humano. Para ella, cada coche tenía una personalidad, una canción única, y su mayor placer era escuchar esa
canción en su forma más pura y afinada. La rutina de arrogancia y calma se rompió con la llegada de un vehículo que silenció incluso a los más escépticos. El jeque Al-Hamad, el cliente más valioso y temido del taller, envió su joya más preciosa, el Ferrari La Perla Nera. Un modelo único, construido a medida, con un valor que superaba el de un pequeño país. El coche, pintado de un negro profundo que parecía absorber la luz, llegó en un camión de transporte climatizado, rodeado de un aura de poder y misterio. Su presencia en el taller era un evento, un desafío que elevaría la reputación de Precision Motors a un nivel legendario, o la destruiría por completo. Todos los mecánicos se reunieron para observar la descarga de aquella máquina mítica, sus ojos brillando con una mezcla de codicia y reverencia profesional. Pero la Perla Nera estaba enferma. El coche tenía un fallo de motor tan sutil como devastador, una pérdida de potencia intermitente que nadie podía diagnosticar. Sucedía sin previo aviso, un sollozo en el corazón de la máquina que la transformaba de una fiera indomable en un gigante dormido. Los mejores ingenieros de Ferrari en Italia lo habían intentado y habían fracasado. Se consultó a expertos de Alemania y Japón, utilizando los equipos de diagnóstico más avanzados del planeta, pero el problema persistía. Un fantasma en la máquina que se burlaba de la tecnología y la experiencia humana. La misión de arreglar lo irreparable recayó sobre los hombros de Precision Motors, y la presión comenzó a asfixiar a todos, convirtiendo el aire del taller en una niebla de ansiedad y desesperación. Al frente del equipo estaba Marco, el ingeniero jefe, un hombre de mediana edad, con un currículum impecable y una arrogancia que lo precedía. Él veía la Perla Nera como el desafío final que coronaría su carrera. Para Marco, la solución a cualquier problema residía en datos, tecnología y su propia vasta experiencia. Despreciaba la intuición y veía la mecánica como una ciencia exacta, no un arte. Liderando a su equipo de expertos, pasó semanas desmontando y volviendo a montar el motor, cambiando piezas carísimas y ejecutando diagnósticos complejos que siempre volvían sin respuestas. Cada día que pasaba, la frustración de Marco crecía, y su soberbia se transformaba en una irritación mal disimulada que envenenaba el ambiente del taller. En este escenario de tensión, Marco veía la presencia silenciosa de Lía con un desprecio creciente. La veía como un símbolo de todo lo que consideraba inferior, la hija de un simple conserje, una niña rara, que vivía en su propio mundo, una distracción inútil en su templo de alta tecnología. Frecuentemente hacía comentarios sarcásticos sobre ella a los otros mecánicos, llamándola pequeño fantasma, o preguntándole a Jorge si no tenía un lugar mejor para ser rara. La burla era sutil, pero cortante, y creaba una barrera invisible pero sólida alrededor de Lía y su padre. Jorge absorbía las humillaciones en silencio, bajando la cabeza y continuando su trabajo, su miedo a perder el empleo, superando el impulso de defender a su hija. Mientras los expertos luchaban con sus equipos, Lía sentía una atracción magnética por el Ferrari. Pasaba horas observándolo desde lejos, con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, escuchando, incluso apagado. El motor de La Perla Nera emitía una frecuencia, una resonancia sutil que contaba su historia. Ella sentía la disonancia, una nota fuera de tono en la compleja sinfonía de sus piezas. Era una vibración minúscula, un color que no pertenecía a la paleta armónica del motor. Para ella, el problema no era un fallo electrónico o una pieza defectuosa visible. Era una herida, un dolor profundo en el alma de la máquina que ningún escáner podría detectar. Sentía la necesidad visceral de curarlo, de restaurar su canción a la perfección original.
La comunidad de mecánicos, siguiendo el ejemplo de su líder, Marco, trataba a Lía con una mezcla de lástima y burla. La veían como un adorno roto, una niña que no encajaba en ningún sitio, mucho menos en un ambiente tan exclusivo y exigente. Las risas ahogadas y las miradas de reojo se convirtieron en parte de la rutina de Lía y Jorge. Eran los invisibles, el telón de fondo sobre el que se desarrollaba la verdadera acción. Nadie jamás consideraría que aquella niña, con sus auriculares y su mirada perdida, pudiera tener algo que aportar. Su presencia era meramente tolerada, un recordatorio constante de la jerarquía social que existía incluso en aquel lugar de excelencia técnica. La subestimación era una niebla densa que la envolvía. La tensión alcanzó un punto crítico cuando llegó un comunicado oficial del gabinete del jeque Al-Hamad. Estaba perdiendo la paciencia. Le daría a Precision Motors una semana más. Si el coche no era reparado, no solo se lo llevaría, sino que también retiraría toda su colección de superdeportivos, un contrato multimillonario que era la columna vertebral financiera del taller. La noticia cayó como una bomba, sembrando el pánico. Los empleos de todos, desde el gerente hasta Jorge, estaban en juego. La arrogancia de Marco se desvaneció, revelando un miedo crudo y palpable. El taller, antes un lugar de confianza y orgullo, se convirtió en un caldero de desesperación, donde el tic-tac del reloj sonaba como una cuenta atrás hacia la ruina. Lía sentía la ansiedad de su padre, la energía de pánico que emanaba de todos los rincones del taller. Pero en medio de ese caos, su mente estaba más clara que nunca. El ruido externo de la desesperación de los hombres solo la empujaba más profundamente en la canción del Ferrari. El contexto emocional estaba establecido, creando una profunda empatía por la protagonista. Por un lado, un equipo de expertos de renombre, armados con la más alta tecnología, completamente perdidos y al borde del fracaso. Por otro, una niña autista, subestimada y ridiculizada por todos, que silenciosamente escuchaba la respuesta que nadie más podía encontrar. Precision Motors se había convertido en un escenario y el acto de apertura estaba llegando a su fin. El conflicto estaba a punto de encenderse, y Lía, la heroína improbable, era la única que sostenía la chispa que podría incendiarlo todo, ya fuera para la salvación o para la destrucción final de aquel imperio de metal y orgullo. Los días que siguieron a la llegada del ultimátum del jeque Al-Hamad estuvieron cargados de una electricidad sombría. El aire en Precision Motors se volvió enrarecido, pesado con el olor a fracaso inminente. Las conversaciones confiadas fueron reemplazadas por susurros ansiosos, y las herramientas, antes manejadas con precisión quirúrgica, ahora caían de las manos temblorosas de los mecánicos. El tic-tac del reloj en la pared parecía amplificado, cada segundo martillando la cuenta atrás hacia la ruina. El taller, una vez impecable, comenzó a parecer una sala de emergencias donde el paciente más importante moría lentamente y los médicos, impotentes, solo observaban cómo desaparecían los signos vitales. El lujo y la arrogancia que definían el lugar se habían evaporado, dejando atrás solo el miedo crudo y la vergüenza. Marco, el ingeniero jefe, era el epicentro de este huracán de desesperación. Las noches de insomnio le dejaron profundas ojeras, y su temperamento, antes solo arrogante, se volvió volátil y venenoso. Gritaba a sus subordinados por errores triviales, lanzaba llaves inglesas contra la pared en ataques de furia y pasaba horas mirando el motor del Ferrari con una mirada de odio y confusión. La máquina se había convertido en su enemigo personal, un enigma irresoluble que se burlaba de su genialidad y amenazaba con destruir todo lo que había construido. Sus métodos, antes basados en la lógica y los datos, dieron paso a intentos desesperados de prueba y error,
cambiando piezas al azar, con la esperanza de un milagro que nunca llegaba. La presión externa se manifestaba en correos electrónicos cada vez más cortos y fríos de la oficina del jeque. Frases como «esperamos un progreso sustancial» y «el plazo es innegociable» eran como sentencias de muerte entregadas a diario. Cada nuevo mensaje era leído en silencio por Marco, cuyo rostro se ponía más pálido con cada lectura. La noticia del ultimátum se extendió como la pólvora, y los empleados comenzaron a preocuparse abiertamente por sus empleos. Jorge, en particular, sentía el peso de la situación. Trabajaba con una eficiencia redoblada, como si la limpieza impecable pudiera de alguna manera posponer el desastre. Su miedo no era solo por sí mismo, sino por Lía. Ese trabajo era la única estabilidad que podía ofrecerle. Lejos del pánico, Lía continuaba su ritual silencioso. Todas las noches, en su pequeña habitación, escuchaba las grabaciones del sonido del motor que había hecho con una pequeña grabadora oculta. Con los auriculares aislándola del mundo, se sumergía en la compleja sinfonía mecánica de La Perla Nera. Escuchaba la grabación repetidamente, disminuyendo la velocidad, aislando frecuencias, mapeando cada sonido en su mente. Para ella era como descifrar un código antiguo. Cada pistón tenía su voz, cada engranaje su ritmo. Navegaba por aquel paisaje sonoro como un explorador en un territorio desconocido, sintiendo las texturas y los colores de las vibraciones, buscando la anomalía que su instinto le decía que estaba allí, escondida bajo capas de armonía. Entonces, en una de las madrugadas, la encontró. Era un sonido casi imperceptible, una disonancia armónica minúscula, más débil que el zumbido de un mosquito. Ocurría solo en una frecuencia de rotación muy específica, cuando el motor alcanzaba un pico de estrés, durando no más de un microsegundo. En su mente, la luz azul constante del motor sano parpadeaba, y por un instante fugaz, una delgada y temblorosa línea de color violeta aparecía, cortando la armonía. Era un sonido de dolor, el sonido del metal bajo una tensión que no debería existir. Era la voz de la herida secreta del Ferrari. En ese momento, Lía no tuvo dudas. Había encontrado al fantasma en la máquina, el secreto que los equipos de millones de dólares no podían ver. Explicar su descubrimiento, sin embargo, era un desafío de otra magnitud. Las palabras no le salían fácilmente a Lía, especialmente cuando se trataba de traducir el complejo lenguaje sensorial de su mente a la lógica lineal del mundo exterior. Intentó mostrarle a su padre, pero Jorge no podía oír el minúsculo fallo en la grabación. Desesperada por hacerse entender, Lía recurrió a la única metáfora que tenía sentido para ella. «Papá es como una orquesta», dijo ella, con los ojos brillantes de urgencia. «Todas las trompetas están tocando perfectamente, pero hay un solo violín al fondo, con una cuerda que está casi a punto de romperse. Solo lo oyes cuando la música se pone muy alta». Jorge miró a su hija, la intensidad y la certeza en su rostro, y sintió un escalofrío. No entendía de música ni de motores como ella, pero entendía a Lía. Conocía esa mirada, era la misma que ponía cuando resolvía un rompecabezas imposible en minutos o cuando señalaba el origen de un ruido en su viejo refrigerador que el propio técnico no podía encontrar. No comprendía la explicación, pero creía en ella. La fe inquebrantable en su hija, mezclada con su propia desesperación creciente por la posibilidad de perder su empleo, lo impulsó a tomar una decisión que normalmente su miedo le impediría considerar. Tenía que decírselo a Marco. Con el corazón latiendo fuerte contra sus costillas, Jorge se acercó al epicentro de la tormenta. Marco estaba inclinado sobre el motor del Ferrari, con el rostro manchado de grasa y sudor, discutiendo acaloradamente con otros dos ingenieros.
La atmósfera era tan tensa que parecía que una chispa podría causar una explosión. Jorge esperó una pausa que no llegó y entonces, carraspeando tímidamente, interrumpió. «Señor Marco, disculpe», comenzó, con la voz casi inaudible. «Es sobre el coche. Mi hija, Lía, ella cree que sabe lo que está mal. Habla de un sonido, una vibración muy pequeña, como una nota musical equivocada». La reacción de Marco fue de incredulidad, que rápidamente se transformó en desprecio. Se giró lentamente, limpiándose las manos en un trapo con una calma amenazante. Un silencio mortal cayó sobre el equipo. Todos los ojos se volvieron hacia el humilde conserje. «¿Una nota musical?», repitió Marco, con una sonrisa de burla formándose en sus labios. Miró por encima del hombro de Jorge y vio a Lía observando desde lejos, con sus auriculares. La imagen de la niña rara pareció alimentar su ira, su frustración encontrando un blanco fácil e indefenso para descargar todo el peso de su fracaso. Se sintió humillado por la sugerencia de que una niña pudiera tener la respuesta que él no tenía. Y entonces, la crueldad explotó. Marco dio un paso adelante, su voz resonando en el hangar silencioso. «Escúchame bien, Jorge», escupió las palabras, y con veneno. «Tú y tu hija rara entendéis de limpieza, de fregonas y de cubos, no de ingeniería de precisión. Tengo a los mejores expertos de Europa aquí, ¿y te atreves a venir a mí con cuentos de hadas de una niña que vive en otro planeta?» Se acercó aún más, con el rostro a centímetros del de Jorge. «Manténla lejos de mis herramientas y de mi coche. Vuestro lugar es limpiar la suciedad, no crearla. Ahora quítate de mi vista». La humillación fue total y pública. Jorge se quedó paralizado con el rostro ardiendo de vergüenza. Los otros mecánicos desviaron la mirada, algunos con un atisbo de lástima, otros con una sonrisa cómplice. Nadie lo defendió. Él solo asintió, murmuró una disculpa que no se oyó y se alejó, sintiéndose más pequeño de lo que nunca se había sentido en su vida. Desde su rincón, Lía lo vio todo. No necesitó oír las palabras exactas. La postura encogida de su padre, el tono agresivo de Marco y las risas ahogadas contaron toda la historia. Vio el dolor en los ojos de su padre, una herida que ninguna medicina podría curar, y algo dentro de ella se rompió y se solidificó al mismo tiempo. El dolor que Lía sintió no fue por sí misma. Las burlas dirigidas a ella eran como ruido blanco, palabras que había aprendido a filtrar e ignorar. Pero ver a su padre, su protector, su único puerto seguro, ser humillado de esa manera, fue una disonancia que no pudo soportar. En ese instante, la niña silenciosa que vivía dentro de su capullo sensorial comenzó a resquebrajarse. Una nueva emoción, feroz y determinada, surgió de las cenizas de su dolor, la ira. No una ira destructiva, sino una ira enfocada, una energía que transformó su deseo pasivo de arreglar el coche en una misión inaplazable. La armonía del motor ya no era lo único que necesitaba ser restaurado. La dignidad de su padre necesitaba ser vengada. A partir de ese momento, el miedo se volvió irrelevante. La burla de los otros se transformó en combustible, impulsando su determinación. Cada palabra de duda que sentía en el aire solo la fortalecía, pues sabía que el verdadero desafío no era solo arreglar un motor, sino demostrar a ese mundo escéptico el valor de lo que no podían ver. Su viaje se convirtió en un acto de desafío silencioso. Si te inspira esta fuerza que nace de la adversidad, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias de superación que muestran cómo los mayores héroes a menudo son aquellos que el mundo se niega a ver. Esa noche la decisión estaba tomada. Mientras su padre dormía un sueño agitado, atormentado por la humillación del día, Lía se preparaba. No tenía un plan complejo, solo un objetivo claro. Sabía que la seguridad nocturna era mínima,
consistiendo en un único guardia que hacía rondas cada hora. Conocía los puntos ciegos de las cámaras y la puerta trasera que a veces se atascaba y no cerraba correctamente. El miedo intentó instalarse en su pecho, pero la imagen del rostro sufrido de su padre lo alejaba. Se vistió con ropa oscura, guardó su pequeña grabadora y un bloc de notas en el bolsillo y se movió por la casa silenciosa como una sombra. La entrada a Precision Motors fue más fácil de lo que imaginaba. La puerta trasera, como había previsto, estaba sin cerrar. El interior del taller por la noche era un lugar completamente diferente. Las imponentes máquinas eran siluetas fantasmagóricas bañadas por la débil luz de la luna que entraba por los tragaluces. El silencio era profundo, roto solo por el zumbido, distante de un refrigerador. El aire frío olía a metal y aceite. Por un momento, la inmensidad y la oscuridad la intimidaron, pero entonces sus ojos se posaron en la forma inconfundible de la Perla Negra, esperándola en el centro del hangar como una bestia dormida, y todo el miedo se disipó, reemplazado por un enfoque absoluto. Lía se acercó al coche con la reverencia de quien entra en un lugar sagrado. No encendió ninguna luz, confiando en sus otros sentidos. Colocó la mano suavemente sobre el capó frío, sintiendo la energía latente de la máquina. Cerró los ojos, respiró hondo y se sumergió en su mundo sensorial. No necesitaba encender el motor. La estructura del coche retenía una memoria vibracional, un eco del fallo que la atormentaba. Sus dedos se deslizaron por la carrocería, se dirigieron al compartimento del motor y finalmente se posaron sobre el bloque principal. Se quedó allí, inmóvil, durante varios minutos, su mente viajando por las venas metálicas del Ferrari, siguiendo el rastro de la disonancia violeta que había detectado. Con una certeza que desafiaba la lógica, concentró su percepción en un punto específico, en el interior de uno de los cilindros. Allí estaba. Podía verlo con las yemas de sus dedos. Una microfisura capilar, delgada como un cabello, en uno de los pistones de aleación personalizada. Era una imperfección de fabricación, tan minúscula que era invisible a simple vista e indetectable por cualquier equipo. La fisura solo se expandía mínimamente, bajo la presión y el calor extremos de una rotación específica, causando una pérdida de compresión casi insignificante, pero suficiente para crear el sollozo en el motor. Era un fallo tan raro y sutil que nadie lo buscaría jamás. Ella no tenía las herramientas ni la fuerza para desmontar el motor y arreglar el pistón, pero tenía algo más poderoso: la solución. La fisura creaba una resonancia desequilibrada. La respuesta no era cambiar la pieza, un trabajo que llevaría semanas, sino neutralizar la vibración. Con una claridad impresionante, visualizó la solución: un pequeño contrapeso añadido en un punto preciso del cigüeñal opuesto al pistón defectuoso, que cancelaría la armónica disonante, restaurando el equilibrio perfecto del motor. Era una solución de una simplicidad y elegancia que rozaba la genialidad, algo que ningún ingeniero tradicional, entrenado para reemplazar piezas rotas, consideraría jamás. Sacando el pequeño bloc de notas de su bolsillo, se dio cuenta de que no tenía un bolígrafo. El pánico amenazó con surgir, pero lo reprimió. Buscando desesperadamente a su alrededor, sus ojos se posaron en una mesa de trabajo cercana. Allí, entre tazas de café sucias y manuales técnicos, estaba lo que necesitaba. No era un bloc de notas limpio, sino algo mucho más humilde: una servilleta de papel arrugada, con un trozo de carbón que encontró en el suelo, usado para marcar piezas. Lía comenzó a dibujar. Su mano se movía con una velocidad y precisión increíbles bajo la débil luz de la luna. El diagrama que dibujó en la servilleta era increíblemente detallado. Mostraba un corte transversal del motor, señalaba el cilindro exacto y el pistón con la microfisura. Usando flechas y símbolos que ella misma inventó,
explicó el concepto de la resonancia disonante. Al lado dibujó la solución: el cigüeñal con el pequeño contrapeso, especificando el peso exacto y el lugar de instalación con una precisión milimétrica. El dibujo era una obra de arte técnica, una comunicación clara e inequívoca de su visión. Era la prueba, la llave para resolver el enigma que había derrotado a los mejores del mundo, todo esbozado en un frágil trozo de papel. Cuando terminó, Lía sintió una ola de agotamiento y alivio. Dobló la servilleta con cuidado y la colocó en la consola del conductor del Ferrari, en un lugar donde sería imposible no verla. Su misión estaba cumplida. No sabía qué pasaría a continuación, si alguien le creería o si simplemente tirarían la servilleta a la basura. Pero ella había hecho su parte, le había dado voz a la máquina y había defendido el honor de su padre de la única manera que sabía. Silenciosamente salió del taller de la misma forma en que entró, una sombra mezclándose con la noche, dejando atrás el mapa que podría llevar a la salvación o al olvido. Al volver a su habitación, el sol comenzaba a lanzar sus primeros rayos pálidos en el horizonte. Lía no durmió. Se sentó en su cama, mirando la ciudad que despertaba, el sonido del mundo exterior comenzando a infiltrarse. Estaba tranquila. La ira se había transformado en una sensación de paz. Independientemente del resultado, se había enfrentado al dragón. Había entrado en la oscuridad y había dejado una luz atrás. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar y ver si alguien sería lo suficientemente valiente como para seguir esa luz y creer en el mapa dibujado por una niña que nadie veía. El conflicto había sido sembrado y el clímax estaba a punto de florecer. La mañana siguiente amaneció fría y gris, un reflejo perfecto del ánimo que reinaba en Precision Motors. La tregua había terminado. Puntualmente a las 9, un camión de remolque, tan grande e imponente como un barco, maniobró frente al taller. Era negro y ostentaba el emblema dorado del jeque Al-Hamad. Su llegada no fue ruidosa. Fue un evento solemne y silencioso, un heraldo del fin. La rampa hidráulica descendió con un siseo, lista para reclamar la perla negra. Justo detrás, un sedán de lujo se detuvo y Demnun. Él emergió el propio jeque, vestido con un atuendo impecable, su rostro una máscara de impasibilidad regia. No dijo una palabra, pero su presencia era una sentencia final, y todos en el taller sintieron el hacha del verdugo sobre sus cuellos. Marco, pálido como un fantasma, corrió al encuentro del jeque, con el cuerpo inclinado en una reverencia de desesperación. La arrogancia se había desintegrado por completo, dejando atrás a un hombre quebrado, implorando una misericordia que sabía que no llegaría. «Su Alteza, por favor, solo un día más», tartamudeó, las palabras tropezando unas con otras. «Estamos tan cerca». Es una anomalía electrónica extremadamente compleja, un caso único. Sus excusas eran el sonido patético de un hombre ahogándose, aferrándose a los escombros mientras la corriente lo arrastraba al fondo. El jeque lo miró con ojos fríos, desprovistos de cualquier emoción, y simplemente hizo un gesto al equipo del remolque indicando que procedieran con la retirada del vehículo. El final era inevitable. Mientras tanto, Jorge realizaba su rutina de limpieza por última vez, con el corazón apesadumbrado por la certeza del desempleo. Abrió la puerta del Ferrari para limpiar el interior, y sus ojos se posaron en la consola. Allí estaba, una servilleta arrugada y sucia de carbón. La tomó, pensando que era basura, pero al desdoblarla, se quedó paralizado. Era el dibujo de Lía, un diagrama de una complejidad que no podía comprender, pero cuya genialidad sentía instintivamente. En ese momento, viendo el camión, al jeque y el rostro derrotado de Marco, una llama se encendió dentro de Jorge. Era la última oportunidad, una apuesta de 1 en 1.000.000, pero era la única que tenía. El amor por su hija superó toda una vida de miedo y sumisión. Con la servilleta en la mano,
Jorge actuó. No pensó, simplemente se movió, impulsado por una fuerza que no sabía que poseía. Corrió, pasando junto a los mecánicos paralizados, rodeando la figura patética de Marco, y se detuvo directamente frente al jeque Al-Hamad. Estaba sin aliento, con las manos temblando violentamente, pero sus ojos, por primera vez, no mostraban miedo, sino una convicción feroz. «Su Alteza», dijo, con la voz firme a pesar del temblor, «por favor, mire esto». Extendió la servilleta, una ofrenda humilde y desesperada contra el poder y la riqueza que el jeque representaba. La escena era tan surrealista que el tiempo pareció detenerse. Marco, viendo su última pizca de autoridad desafiada por «el conserje», explotó. «¿Qué crees que estás haciendo, idiota?», gritó con el rostro rojo de furia y humillación. «¡Seguridad! ¡Saquen a este hombre de aquí ahora!». Avanzó para arrancar la servilleta de la mano de Jorge, pero el jeque, con un movimiento casi imperceptible de la mano, lo detuvo. Un silencio helado cayó sobre todos. El jeque, con una expresión de genuina curiosidad que rompía su fachada impasible, miró a Jorge y luego al trozo de papel sucio que sostenía como si fuera una reliquia sagrada. Vio la verdad en los ojos de aquel hombre sencillo. No era locura, era fe. Con una calma que contrastaba con la tensión eléctrica en el aire, el jeque tomó la servilleta. Sus ojos, acostumbrados a evaluar diamantes y contratos de miles de millones de dólares, examinaron el dibujo. No era un ingeniero, pero era un hombre que apreciaba la genialidad en todas sus formas. Vio la precisión en las líneas, la lógica en la anotación, la elegancia de la solución propuesta. Aquello no era el garabato de una niña, era la anotación de un maestro. Levantó la mirada del papel y sus ojos recorrieron el taller, pasando por encima de los rostros de los ingenieros de renombre hasta encontrar la fuente de aquella genialidad. En un rincón, encogida pero con una mirada fija e inquebrantable, estaba Lía. Un universo de entendimiento pasó en esa mirada silenciosa entre el poderoso monarca y la niña autista. Vio en ella no a una niña rara o frágil, sino la personificación de la certeza. Había una sabiduría en sus ojos que desmentía su edad y su condición. Vio la mente que había concebido aquella solución imposible. En ese instante, el jeque Al-Hamad tomó una decisión. Decidió apostar no por la experiencia y los diplomas, que ya habían fracasado, sino por el brillo puro y sin filtrar de un talento que el mundo había decidido ignorar. Se volvió hacia Marco, cuyo rostro estaba contraído en una máscara de horror e incredulidad, y su voz sonó, tranquila y absoluta. «Dejen que la niña lo muestre». Las palabras resonaron en el hangar como una onda de choque, rompiendo la jerarquía, destrozando el prejuicio. Marco se quedó boquiabierto, incapaz de formular una respuesta. Los otros ingenieros se miraron entre sí, atónitos. La idea era absurda, un insulto a su profesión, pero la orden del jeque era ley. Dudosos, como si se estuvieran apartando de algo peligroso, la multitud de expertos se abrió, creando un camino desde el rincón donde estaba Lía hasta el corazón del taller donde el legendario Ferrari esperaba. El escenario estaba listo para el acto más improbable jamás visto en aquel templo de la tecnología. Todos los ojos, antes llenos de burla, ahora estaban fijos en la pequeña figura de Lía. Entonces, ella comenzó a caminar. Cada paso era deliberado, tranquilo. No miró los rostros conmocionados a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en el premio, la máquina que ella entendía mejor que nadie allí. Dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no había sido en vano. Su caminata era una declaración silenciosa de que el valor de una persona no se mide por cómo el mundo la ve, sino por el coraje de ser quien es. Si el viaje de Lía te emociona y te inspira a creer en lo imposible, entonces suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu apoyo
Es fundamental para que podamos seguir celebrando a héroes como ella. Lía se detuvo junto al motor expuesto. Una calma sorprendente emanaba de ella, silenciando los susurros y las dudas. No tomó ninguna herramienta. En cambio, miró a la multitud de rostros y sus ojos se posaron en un joven aprendiz de mecánico, un muchacho que nunca se había burlado de ella. Solo la había observado con una curiosidad silenciosa. Lo llamó con un gesto. El muchacho se acercó, nervioso. Con pocas palabras, usando la servilleta como guía, Lía le explicó lo que había que hacer. No habló en términos técnicos complejos, sino en términos de equilibrio y armonía, y el joven, libre del prejuicio de sus superiores, entendió perfectamente. Bajo la guía precisa de Lía, el aprendiz comenzó a trabajar. Ella señalaba el lugar exacto en el motor, un punto que parecía aleatorio para todos los demás. Le dijo el peso exacto del contrapeso que necesitaba ser fabricado y el lugar milimétrico para su instalación en el cigüeñal. Los ingenieros veteranos, incluido Marco, observaban con una mezcla de horror y fascinación. La solución era tan poco ortodoxa, tan elegantemente simple, que iba en contra de todo lo que habían aprendido. Era como ver a un maestro de ajedrez resolver un problema complejo con un movimiento que nadie había considerado. La tensión en el lugar era palpable, un silencio pesado de expectación. El trabajo llevó menos de 20 minutos. El joven aprendiz dio un paso atrás, secándose el sudor de la frente, y miró a Lía en busca de aprobación. Ella examinó el ajuste, su mirada recorriendo cada detalle, y luego asintió una sola vez, brevemente. Estaba hecho. El silencio en el taller era ahora absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Marco parecía haber envejecido 10 años, su rostro un lienzo en blanco de conmoción. Jorge lloraba silenciosamente en su rincón, las lágrimas de un padre cuyo orgullo era demasiado grande para ser contenido. El destino de todos en ese lugar estaba sellado en ese pequeño trozo de metal añadido al corazón del motor. El jeque Al-Hamad, que había observado todo el proceso sin pestañear, caminó hacia el lado del conductor del Ferrari. No miró a los ingenieros, no miró a Marco. Su mirada se encontró con la de Lía una vez más y le dedicó una leve sonrisa, un gesto de respeto de un rey a una reina. Entró en el coche, el cuero del asiento crujiendo suavemente en el silencio mortal. El destino de Precision Motors, la carrera de Marco, la reputación de expertos mundiales y el futuro de una niña y su padre, todo se reducía a ese momento. El jeque introdujo la llave en el encendido. El sonido del motor de arranque fue el único sonido en el universo en ese instante. Todos contuvieron la respiración. Por un segundo solo hubo el clic del motor de arranque, un segundo que se extendió por una eternidad, cargado con el peso de todas las esperanzas y miedos. El mundo entero parecía estar en pausa, esperando. Y entonces sucedió. El motor B12 no solo arrancó, explotó en vida con un rugido que era a la vez visceralmente poderoso e increíblemente suave. No hubo vacilación, ni sollozos, ni vibraciones erróneas. El sonido era puro, una nota musical perfecta y sostenida que llenó el hangar, vibró en el pecho de todos y resonó como un trueno de validación. Era el sonido de la perfección, la canción que solo Lía había sido capaz de oír y finalmente restaurar. El rugido perfecto del motor de La Perla Nera resonó durante unos segundos más antes de que el jeque apagara el motor, sumiendo el taller en un silencio aún más profundo y significativo que el anterior. Era un silencio de asombro, de admiración, de una realidad que había sido puesta patas arriba. Nadie se movía. Los ingenieros miraban el motor, a Lía, y de nuevo al motor, como si intentaran procesar el milagro que acababa de ocurrir. Entonces, un sonido solitario rompió el hechizo. El joven aprendiz que había ayudado a Lía
Comenzó a aplaudir lenta y vacilantemente al principio, luego con un entusiasmo contagioso. Pronto, otro mecánico se unió, y luego otro, hasta que todo el taller estalló en un aplauso, estruendoso y genuino. Leah, sin embargo, apenas pareció notar la ovación. Una sonrisa mínima, casi secreta, jugaba en sus labios. Su alegría no provenía del ruido de la aprobación, que para ella era solo otra cacofonía que filtrar. Su satisfacción era interna, pura y profunda. Lo había conseguido. La disonancia violeta que atormentaba la canción del motor había desaparecido, reemplazada por una armonía azul, fuerte y constante. Había curado la máquina, restaurado el equilibrio. Para Leah, esa era la única recompensa que importaba, la conclusión lógica y hermosa de un problema que la fascinaba. El reconocimiento del mundo era solo un eco lejano de su propia victoria silenciosa y personal. El jeque Al-Hamad salió del coche con la gracia de un depredador. Ignoró los aplausos, su atención centrada en un solo punto. Sus ojos se encontraron con los de Marco, que estaba congelado en su sitio, con el rostro como una máscara de incredulidad y pavor. El jeque no dijo una palabra. No lo necesitaba. Simplemente levantó la mano e hizo un gesto cortante y definitivo hacia la salida. El mensaje fue universal, brutal e inequívoco. No había lugar para discusión, apelación o defensa. En ese gesto silencioso, la carrera de Marco, construida sobre cimientos de arrogancia, fue demolida de forma pública y despiadada. Completamente humillado, Marco retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. Su mirada pasó por el jeque, por sus ex colegas que ahora lo ignoraban, y finalmente se posó en Leah. La vio ya no como la hija rara del conserje, sino como la portadora de un poder que nunca podría comprender. En ese instante entendió su error, la profundidad de su soberbia y la ceguera de su prejuicio. Pero la comprensión llegó demasiado tarde. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No solo despedido de su trabajo, sino expulsado del mundo que creía dominar, su sombra alargándose detrás de él como el fantasma de su propio fracaso. Con el pasado debidamente descartado, el jeque dirigió su atención al futuro. Caminó con pasos deliberados, pasando junto al motor ahora perfecto, y se detuvo directamente frente a Leah. La multitud contuvo la respiración, sin saber qué esperar. Entonces, en un acto de humildad y respeto que sorprendió a todos más que cualquier otra cosa ese día, el poderoso jeque Al-Hamad, un hombre ante el que se inclinaban los reyes, se arrodilló lentamente sobre una rodilla, bajando la cabeza ante la niña de 12 años. Puso la mano sobre su corazón, un gesto de profundo y sincero reconocimiento, silenciando el mundo a su alrededor. «Tu don es un tesoro», dijo el jeque, su voz, antes tan imponente, ahora suave y llena de admiración. No le hablaba como a una niña, sino como un maestro se dirige a otro. No usas solo las manos y los ojos, escuchas con el alma. El mundo necesita desesperadamente a personas como tú, que pueden encontrar la armonía donde nosotros solo vemos el caos. No te agradezco solo por arreglar mi coche, te agradezco por recordarme que la verdadera genialidad no se anuncia con diplomas, sino con la verdad silenciosa de sus resultados. Poniéndose de pie, el jeque anunció sus decisiones. Precision Motors mantendrá mi contrato, declaró, para el alivio de todos, pero bajo una nueva dirección. Sus ojos se volvieron entonces hacia Leah. Y para asegurar que un talento como el tuyo sea nutrido, estableceré un fondo educativo en tu nombre. Pagará tu educación completa en la mejor universidad de ingeniería o en cualquier otro campo que elijas en el mundo. No tendrás que adaptarte al mundo, Leah. Tú lo construirás. Luego se dirigió a Jorge, que observaba todo, con lágrimas corriendo libremente por su rostro.
Un hombre que cría a una hija con tal integridad y brillantez posee él mismo un carácter de inmenso valor, dijo el jeque. Jorge, a partir de hoy ya no trabajarás con una fregona. Te ofrezco el puesto de gerente y curador de toda mi colección privada de automóviles. Te asegurarás de que estas máquinas sean cuidadas con el mismo amor y dignidad con que cuidaste de tu hija. La oferta era tan extraordinaria que Jorge apenas podía respirar, solo asintiendo en un estado de shock y gratitud. El escenario final en el taller era de una transformación completa. Lía y Jorge, antes las figuras más invisibles y marginadas, ahora estaban en el centro de todo, lado a lado. Los mecánicos, cuyos rostros antes contenían burla, ahora los miraban con un respeto que rayaba en la veneración. El camión de remolques se fue vacío. La Perla Negra permaneció en su lugar de honor, ya no como un problema, sino como un monumento a un milagro. El taller se había salvado, pero más que eso, había aprendido una lección invaluable. El aire ya no olía a arrogancia, sino a humildad y a un nuevo y prometedor comienzo. Al final, el viaje de Lía nos enseña una lección profunda sobre el prejuicio y la percepción. La sociedad estaba tan centrada en su silencio que se olvidó de escuchar su sabiduría. Lo que ella realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza y su perspectiva única eran el mayor premio de todos. No cambió quién era para encajar en el mundo. Obligó al mundo a hacerle un espacio. Historias como la de Lía nos recuerdan que los mayores talentos a menudo residen en aquellos a quienes nos atrevemos a subestimar. Si este relato tocó tu corazón, suscríbete y compártelo para que juntos podamos seguir dando voz a los héroes silenciosos que caminan entre nosotros.